Bienvenida, ¿no? Yo. Sí. Listo. Bueno, bienvenidos a la 7ª charla de pandemia del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno. Hoy nos acompaña Karina Ramaciotti, que va a estar charlando con Miguel Franco, investigador del Instituto, sobre salud en tiempos de pandemia. Los dejo entonces que empecemos a charlar. Bueno, muchas gracias Lila y gracias a Goyo también por las cuestiones técnicas que está preparando siempre y especialmente al público que nos sigue en esta sala por acompañarnos y estar interesado en estos temas. Bueno, entonces continuamos con este ciclo de charlas en pandemia y el tema de hoy se refiere a políticas de salud en tiempos de COVID-19. Nos acompaña para esta charla, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida, la doctora Karina Ramaciotti. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Y bueno, a pesar de la virtualidad, me disfruto mucho poder estar vinculado con ustedes. Yo tuve la oportunidad de estar hace 2 años, creo, allá en su ciudad, y fue una linda experiencia, así que bueno, me alegro poder seguir vinculados con ustedes a pesar del COVID y de la virtualidad. Bueno, gracias Karina. La doctora Ramaciotti es profesora de enseñanza media y superior en historia, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es licenciada en historia y doctora en ciencias sociales. Desde el 2009 se desempeña como investigadora independiente en el CONICET, es docente universitaria en cursos de grado y posgrado en importantes universidades, tanto nacionales como internacionales. Es profesora titular en la Universidad Nacional de Quito. Sus líneas de investigación y publicaciones giran en torno a las políticas sanitarias en la Argentina. En relación a este tema, tiene un libro al cual nos referiremos más tarde, que se titula Las políticas sanitarias del peronismo. Entre otros temas, en ese libro y en otras investigaciones, Karina hace un rastreo historiográfico sobre las políticas sanitarias en la Argentina. Y nos encontramos en ese rastreo historiográfico con una epidemia que azotó a la Argentina en 1871, la fiebre amarilla. Bueno, en relación a esta historia, ¿podrías decirnos, Karina, cuál ha sido el rol de las epidemias o las endemias en el diseño e implementación de las políticas sanitarias en la historia de Argentina del siglo XX? Bien, como suele pasar, las intervenciones sociales del Estado tienen mucho que ver con alguna situación de crisis, ya sea en cuestiones sociales, una huelga, una manifestación, puede dar lugar a una sanción de una ley, por ejemplo, ¿no? O alguna medida para revertir o satisfacer algunas de las demandas que los grupos están pidiendo. En salud es muy similar la situación, son las crisis sanitarias, las catástrofes naturales, que ponen en evidencia una gran cantidad de demandas insatisfechas y al Estado no le queda otra que intervenir. Yo siempre digo que el Estado y las autoridades que están en el momento de turno gobernando no lo hacen por buenos, sino lo hacen porque no les queda otra que intervenir. Y la historia da muchos ejemplos, ¿no? En este sentido, de cómo una crisis sanitaria hace que el Estado implemente, diseñe muchas veces rápidamente e implemente medidas para tratar de revertir los efectos que produce una epidemia o endemia. El caso de la fiebre amarilla no es que era la primera epidemia que se producía en la Argentina, ¿no? Obviamente esto no es así, pero ¿por qué siempre se recuerda en lo que es la historia de la salud pública? Porque es una que genera, bueno, primero un alto índice de mortalidad, fue en muy poco tiempo, muere mucha población en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, y evidencia una estructura sanitaria deficiente, producto de una ciudad que se inserta al mercado internacional en la exportación de productos agroexportadores y agropecuarios y en la importación de bienes industriales, y una entrada muy rápida de un enorme caudal poblacional. Entonces, en esa combinación, la ciudad, la estructura sanitaria de la ciudad de Buenos Aires no puede enfrentar dichas demandas.
bueno, ¿qué pasa? Lo que siempre recuerda la literatura del tema son el abandono de las casonas del barrio de San Telmo, donde vivían los sectores acaudalados, a otros barrios, Palermo, Recoleta, la zona del Tigre, donde aún se pueden ver, ¿no?, las casonas que están cercanas al delta del Río de la Plata, toda esa situación de escaparse para evitar el contagio es muy común en la historia de las epidemias, ¿no? El aislamiento voluntario para evitar el contagio. Obviamente no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Quienes no podían hacer quedaban en lo que es en San Telmo, que muchas veces van a ocupar esas casas que habían quedado abandonadas, lo que hace un aumento del contagio. No se sabía la razón por la cual se producía la fiebre amarilla. Esto va a tardar, lo que es científicamente va a tardar unos cuantos años para saber que era a causa del mosquito, de un tipo de mosquito, y por entonces lo único que había que hacer, y seguramente les va a resultar conocido, ¿qué será? El aislamiento y la cuarentena. Estas cuestiones que hoy nos retumban en los oídos constantemente, no es nuevo como salida y como mecanismo de evitar el contagio ante una epidemia, sino que viene, bueno, desde la Edad Media en adelante, y acá en la Argentina fue un mecanismo muy habitual que se usó para evitar el contagio. En otra peste, en la peste bubónica, ya más tarde, a fin de 1889, lo que también se instaura es la creación de un lazareto, que era una suerte de hospital, en la isla Martín García. Entonces, los barcos que venían de Europa y que tenían denuncia de peste bubónica quedaban alojados en ese lazareto haciendo la cuarentena hasta, bueno, que pasara el contagio de la enfermedad, y luego venían a Buenos Aires. Siempre, ¿no?, y esto también es una larga continuidad en los debates vinculados al tema, siempre estuvo en tensión el tema de la salud, la política y la economía. En el debate de la peste bubónica, ¿no?, en esto de que hacían la cuarentena en el lazareto de la isla Martín García, bueno, las voces liberales de la época estaban muy, muy enojadas porque, bueno, eso entorpecía el libre comercio de personas que eran muy necesarias para que lleguen a trabajar a Buenos Aires, y de mercaderías, ¿no?, en un sistema tan vinculado a la agroexportación. Entonces, esto que uno hoy ve desde otras lógicas y de otras problemáticas en torno a las voces que vienen de la economía protestando en contra de las cuarentenas, esto uno lo puede rastrear en diferentes momentos de la historia. Bueno, entonces, esta peste, fiebre amarilla, lo que hace entonces es que el Estado intervenga. El Estado debe intervenir, no le queda otra. Como, repito, no lo hace de bueno, sino porque no le queda otra. Y ahí entonces aparece un nuevo cementerio, porque el existente no da abasto. Entonces se crea lo que es actualmente el cementerio de la Chacarita. No es como estaba ahora, sino era un lugar que era alejado de la urbe, y para trasladar los muertos de lo que era la zona más urbanizada, que era la zona de la Boca San Telmo, a Chacarita, que estaba un poco más alejado por ese entonces, por eso se elige ese lugar, se hacía por lo que se llamaba el tren de la muerte, que era un tren que se apilaban los cuerpos y lo más rápido posible para la época se trasladaban a este cementerio montado muy rápidamente en el actual cementerio de la Chacarita, que después se hace, ¿no? Si uno va al cementerio de la Chacarita, bien al inicio, encuentra una plaqueta que es en homenaje a las víctimas, ¿no?, de esta epidemia. Se hace un crematorio, porque también el contagio hacía que, como pasa ahora, que hoy casualmente vi una imagen tremenda en la televisión de México, en donde mostraban que los cuerpos, ¿no?, de un amarillismo tremendo, que los cuerpos los incineraban. Bueno, esta práctica es la utilizada en casos de epidemia debido al contagio de lo que llamaba en la época los fluidos o las miasmas que liberaban los cuerpos una vez que estuvieran muertos. Entonces, y otra consecuencia es que aumentaron
las obras de salubridad, llámese cloacas, aguas potables, el tendido de agua potable, y un poquito más adelante, ya fines del siglo XIX, la creación de parques, como una forma de considerar que el aire, el verde permitía, ¿no?, una mayor oxigenación de las ciudades, y entonces así se evitaba el contagio. Y otra de las consecuencias de esta fiebre amarilla de 1871 es que en 1880, o sea, ahí vemos que los tiempos son muy relativamente cercanos, se crea la primera institución sanitaria que regula las cuestiones sanitarias de Capital Federal y territorios nacionales, que es el Departamento Nacional de Higiene, ¿sí?, que lo que sería un antecedente de lo que hoy es el Ministerio de Salud, con, durante todo este periodo, una enorme cantidad de cambios en las nominaciones que tuvo, ¿no? Bueno, recientemente no era ministerio, ¿no? Era secretaría, y bueno, a partir del fin del año pasado volvió a ser el Ministerio de Salud. Entonces, ¿por qué remarco esto de que intervenía solamente en Capital y Provincia de Buenos Aires? Porque esta cuestión no es menor para el sistema sanitario argentino, porque tiene que ver con el federalismo, ¿sí? La estructura federal de la Argentina hace que cada provincia sea autónoma y tenga sus propios diseños normativos y agencias estatales, entre ellas las sanitarias. Y esto detona y queda en evidencia en otra epidemia que hoy también está siendo muy renombrada, que es la pandemia del 18, de 1918. También, esta es una pandemia que tiene, en 8 meses se extiende por todo el mundo. En Argentina llega tardíamente, entonces hace el ciclo de muchas epidemias tienen que ver con el factor estacional. Bueno, lo estamos viendo también en COVID. En Buenos Aires llega en lo que es la primavera de la Argentina. Entonces hace que el impacto no sea tan dramático en cantidad de muertes. Tanto la fiebre amarilla como el COVID, la gripe española afectaban a personas jóvenes o, bueno, adultas, y que va a ser muy diferente, bueno, a otra que vamos a conversar ahora, que es la polio, que la población más afectada eran los niños. Bueno, volviendo a la gripe española, entonces, ¿por qué volvía con este tema del federalismo? Porque si bien es una enfermedad epidémica que se desparrama por toda la Argentina, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con la fiebre amarilla, afecta muchísimo más a provincias del noroeste argentino que a Buenos Aires. Y esto tiene que ver por la estructura sanitaria. Para 1918, la estructura sanitaria, la oferta sanitaria de Buenos Aires estaba un poco más desarrollada, y hace que pueda enfrentar esta pandemia con mayores recursos que, por ejemplo, Salta, ¿no?, que tiene un alto índice de mortalidad en lo que es la Argentina. Y vuelvo otra vez a esto del federalismo, y que otra vez se pone en juego en este COVID-19. Hablábamos previamente, antes de iniciar la conversación, cómo cada lugar, cada ciudad va reaccionando diferente en función del nivel de contagio. Y ahí nos trae un tema que, bueno, personalmente me interesa mucho, que es la imposibilidad de hablar de una sola Argentina, ¿no? Estamos frente a las Argentinas, o las múltiples Argentinas, también en caso de una epidemia, ¿no? Porque las reacciones, tanto sociales como políticas, son muy disímiles en función de cómo afectan cada lugar. Hay una tendencia a hablar todo desde Buenos Aires, ¿no? Tanto los medios de comunicación sí, principalmente los medios de comunicación, hablar desde Buenos Aires, pero cuando nos metemos y abordamos otras regiones del país, vemos que es otra realidad, ¿no? En provincias el COVID no existió prácticamente, ¿no? En Formosa, ustedes me están contando que en Vietnam han tenido algunos casos al inicio. Y bueno, esto no es menor, ¿no? No es menor, y me parece que es muy interesante para bueno, discutirlo.
Y bueno, después hay otra epidemia que también ha sido muy renombrada en estos últimos tiempos, que es la epidemia de poliomielitis, ¿no? Una epidemia que también en muchas lecturas vinculadas al mundo de los medios o del sentido común se ha asociado al posperonismo, ¿sí? Que hay un brote importantísimo en 1956. Pero es una epidemia que atraviesa la historia argentina de 1906, ¿no? Primero con pocos casos y después, bueno, como pasa con las epidemias, va aumentando el nivel de contagios. Esta es a diferencia de las anteriores, es una epidemia que afecta a la infancia. No los mata, pero sí los deja con un alto nivel de incapacidad motriz o con problemas pulmonares. Entonces, las alertas profesionales ya en los años 40 venían por ese lado, ¿no? Que era una enfermedad epidémica que afectaba a los niños, no había idea cuál era el motivo del contagio. Esto generó una cantidad enorme de mitos y de teorías en cuanto al motivo del contagio. Tampoco a diferencia de por ahí la fiebre amarilla, no era una enfermedad que afectaba a los sectores más humildes y pobres, sino que afectaba a todos. Entonces esto también en la comunidad científica generó un gran debate en torno a que no distinguía por clases sociales. Esto también lo vimos en esta epidemia al inicio, ¿no? Como cierto que afecta, ¿no? Que afectaba primero a los sectores que habían viajado y hoy en día explotó en los sectores pobres. Entonces, esto también generaba en esa época una distorsión, ¿no? Porque siempre se asociaba a que las conductas higiénicas, incorrectas, ¿no? Lo marco entre comillas porque era el discurso de la época, hacía que los sectores populares sean más propensos al contagio, entonces se ponía la culpa en esos sectores, en los sectores pobres, en los sectores marginales. No porque, y muchas veces se inculpaba a su falta de cultura o a sus faltas de conocimiento. Y digo esto y me trae el presente, ¿no? Esto que también lo estamos viendo tanto en la Villa 31 como en la Villa Azul, esto de que ¿no? Que hay miradas de que, bueno, no hay agua, y la culpa de que no hay agua, ¿de quién es? De las personas, de los individuos, del Estado, que no generó los mecanismos para que en este contexto estos barrios marginales tuvieran acceso al agua, que es el elemento fundamental para evitar el contagio. Entonces, bueno, volviendo un poco a la polio, no sé si estoy demasiado desordenada, pero no sé si me quieren hacer alguna pregunta o seguimos en esta línea. ¿Estamos bien? Hola. Sí. Nada, sí, no, te iba a preguntar un poco sobre, en tu libro, Las políticas sanitarias en el peronismo, que fue publicado en el 2009 por Ciclos. Casi que es una cita obligada para quienes estamos interesados en conocer un poco más sobre nuestra historia sanitaria. Bueno, allí vos dejás plasmado una tesis, una hipótesis muy fuerte sobre el origen histórico de nuestro fragmentado sistema de salud. Es decir, estos tres subsectores o subsistemas, ¿no? El privado, el estatal y el de obras sociales. ¿Podrías explicarnos un poco cómo se fue fragmentando el sistema de salud en Argentina en estos tres niveles, en estos tres subsectores? Sí, esperen que la batería se me está agotando. A ver qué pasó acá. A ver. Ahí está. Bueno, sí, como vos bien decís, ahí lo que yo destaco es, por un lado, un horizonte vinculado a la Segunda Guerra Mundial, en lo que se consideraba que era el Estado el que tenía que proveer un sistema sanitario estatal a los ciudadanos. Esto no es nuestro, no es de la Argentina, sino que tiene que ver con, ¿no? un imaginario que se conforma luego de la Segunda Guerra Mundial, y la Argentina se hace eco de eso en el marco del peronismo, ¿no? El peronismo clásico, en donde hay una activa participación del Estado en la construcción de hospitales, de centros maternos infantiles, campañas sanitarias, y acá vuelvo sobre el federalismo.
a diferencia de lo que mencionamos en la gripe española, que hay una fragmentación, ¿no? Y hay políticas distintas en Capital Federal que en las provincias, y hace que ante una enfermedad las respuestas sean diferentes. Lo que pasa durante el peronismo es que hay una centralización de las políticas sanitarias que hace que es el Estado nacional el que eroga recursos para crear hospitales en diferentes partes del país, al margen de lo que cada una de las provincias podían invertir y lograban construir. Hablo de los hospitales porque históricamente y actualmente también es lo más visible en una política sanitaria, ¿no? Si uno dice, bueno, ¿qué es cuando una política sanitaria es exitosa? Y por lo general tiene mucho que ver con la creación de hospitales, la puesta a punto de esos hospitales y el nombramiento de las personas que estén en ese hospital. Entonces, esta idea de que es el Estado el que tiene que tener un papel activo ante las demandas de la ciudadanía, tiene que ver con un clima de época y, bueno, en la Argentina se plasma durante el peronismo. Pero esto no es único y empieza a convivir con otras cuestiones, algunas que ya venían previamente, que tiene que ver con la oferta privada, lo que llamaban los médicos en la época la clientela privada, que siempre fueron muy celosos de mantener, y en el momento de lo que ellos llamaban la socialización de la medicina, o sea, cuando el Estado se hace cargo de los hospitales, los médicos, corporación bastante complicada y con una fuerte impronta liberal, tenían sus dudas, ¿no? De perder su clientela privada, como lo llamaban en su época. Entonces, si bien muchos podían trabajar en el hospital público, nunca dejaban lo que se llamaba, lo que funcionaba en la época como el consultorio particular, ¿no? Muchas veces en su propio domicilio, en donde ahí mantenían su clientela, sus clientes, como estoy diciendo palabras de la época. Entonces, se mantuvo esta oferta privada vinculada a los propios galenos que ofrecían servicios en sus consultorios. Por otro lado, es el Estado en el peronismo cuando amplía la estructura sanitaria en todo el territorio nacional. Y por otro lado, a partir de los años 50, empiezan a tener un fuerte peso la oferta sanitaria que empiezan a dar las obras, los sindicatos, ¿sí? Los sindicatos empiezan a tener prestaciones sanitarias, avaladas por el propio Estado, ¿no? Hay una, ustedes recuerdan que para el peronismo es un pilar muy importante el movimiento obrero y los sindicatos, y entonces deja liberado esa relación que empiezan a tener los sindicatos con los servicios sanitarios para sus afiliados. Y este es el origen durante el peronismo clásico de lo que después, en los años 70, vamos a llamar las obras sociales sindicales, ¿no? Pero ahí tiene como un momento interesante que en un punto va en contra de la oferta estatal de servicios sanitarios, ¿no? Empiezan como a justaponerse y a veces a entrar en conflicto. Y ya en los años 60 se explota lo que son los hospitales privados, lo que uno piensa que es del neoliberalismo. No, hay que remitirse un poco previamente, que son especialmente los años 60, donde empieza a crecer los hospitales privados, los policlínicos privados, y que con el transcurso de los años van a aumentar y van a tener una mayor peso político y económico en cuanto a las prestaciones sanitarias. Entonces, esto es lo que vos decías, que se genera un sistema fragmentado en donde no hay un único proveedor, ¿no?, de servicios de salud, y donde ahí se empieza a mezclar, que para mí es lo más problemático de todo esto, se empieza a mezclar la idea del derecho del ciudadano a tener salud pública a la idea del cliente que demanda a una medicina privada un servicio. Ese nudo complicado de resolver, en la Argentina tiene una historia, ¿no? Una historia que no son los 90, ¿no? Que ya viene
de otras épocas y que se empieza a gestar durante el peronismo. Bueno. Más recientemente, en una publicación que vos tenés en el 2013, donde describís y explicás cómo se desarrolla la política sanitaria materno-infantil de Argentina entre 1900 y 1960, pareciera que este es un tema que en términos de derechos se ha incorporado muy recientemente a la agenda de políticas públicas en nuestro país. Sin embargo, vos en ese libro, en esa investigación, demostrás que la preocupación en el caso argentino ya viene desde principios del siglo XX. Respecto de esto, ¿qué nos podrías decir? ¿Podrías explicarlo cómo fue ese largo proceso histórico de conformación de las políticas materno-infantiles en Argentina? Sí, así como decís, esto, ¿no? De proteger a lo que en la época se llamaba el binomio madre-hijo, tiene una historia, que atraviesa el siglo XX, y también otra vez con esta misma idea que mencionaba anteriormente. ¿Por qué se quiere? El Estado empieza a diseñar e implementar políticas sociales para proteger a la madre, y ahí marco, ¿no? Es a la madre y a la mujer en cuanto a su capacidad reproductiva, ¿sí? Y esto empieza en 1906 y empieza a incrementarse durante el devenir del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando es importante aumentar la natalidad de la población porque ya dejan de venir inmigrantes. Entonces, dado que se reducen los niveles de inmigración, es necesario aumentar la natalidad y hay que cuidar esos úteros, hay que cuidar a esas madres en función de su potencial reproductivo, y se empiezan a sancionar un conjunto de medidas que tienen por objetivo, siempre cuento una anécdota que es bastante simbólica en ese sentido, que es la ley de la silla, ¿sí? que es en 1924, que obliga a las empresas de más de 200 trabajadoras a que cuenten con una silla para que se descansen, y con el objetivo médico, pseudocientífico, de cuidar el útero, porque se consideraba que esas mujeres, mucho tiempo paradas, el útero se les caía. Y aunque les parezca gracioso, era así, como lo decían, ¿no? El miedo era que el útero, si estaban las mujeres mucho tiempo paradas, se les cayera. También había argumentos al revés. Consideraban que si por ejemplo, las costureras que estaban mucho tiempo sentadas, también eso repercutía en su potencial reproductivo. Entonces, todas estas leyes lo que tienden es a proteger, esa capacidad reproductiva de las mujeres, están obsesionados por el útero y el amamantamiento, y eso hace que la Argentina sea un país de avanzada en cuanto a la legislación de políticas sociales a la maternidad y a la infancia. No son durante el peronismo, también eso es un mito bastante común, son previas al peronismo, son de 1906, 1924, 1936, ¿no? Son fechas que van marcando la historia de las políticas materno-infantiles en la Argentina, y que el peronismo continúa con ellas, ¿sí? Crea centros maternos infantiles, amplía la oferta de hospitales para cuidar ese binomio, pero también no hay como algunos mitos vinculados a esta cuestión de la medicina preventiva. Se suele asociar a que la medicina preventiva nace con el peronismo clásico. Y esto es anterior, ¿no? Esto tiene mucho que ver con las ideas vinculadas al higienismo, ya desde principios del siglo XX, y con el cuidado de estos sectores populares que tenían un potencial peligro en sus malas conductas higiénicas, entonces se los debía instruir y educar para que tomaran conductas más modernas, entre comillas, o higiénicas, para evitar el contagio, y en el caso de la maternidad e infancia, aumentar la natalidad, que era el gran problema de la Argentina. La Argentina siempre tuvo el problema de una tasa muy lenta de crecimiento poblacional, entonces las políticas poblacionales tuvieron un papel muy, por lo menos en lo discursivo, un papel muy activo, ¿no? Repito,
en un momento en donde la inmigración ya había empezado a decaer, que es luego de la Primera Guerra Mundial. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, no sé si Lila o alguien del público quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Yo de mi parte te agradezco, Karina, bueno, me pareció muy interesante esta charla y muy esclarecedora en muchos aspectos y sentidos de las políticas sanitarias en nuestro país. Así que bueno, no sé si Lila seguirá o alguien del público querrá hacerte algún comentario o alguna pregunta. Estoy viendo yo mientras se van preparando los que están en sala para las intervenciones que quieran hacer, que no necesariamente tienen que hacer preguntas. Nada, bueno, en principio agradecerte mucho, agradecerles a los dos, porque la charla es muy interesante y yo te iba a hacer alguna pregunta en función de que lo fuimos viendo en todas las charlas desde las distintas disciplinas. Si tuviéramos que pensar hacia un corto plazo, no digo un largo plazo, hacia un corto plazo, ¿qué se vislumbra en un contexto de pandemia, sobre todo cuando ya hay publicaciones, etcétera, que están haciendo casi futurología? En un corto plazo y previendo todo lo que se conoce de pandemias anteriores, a pesar de que no existía un contexto tecnológico como el que tenemos, etcétera. ¿Qué líneas crees en términos de decisiones políticas que se pueden llegar a tomar? Complicado esa pregunta para una historiadora, ¿no? Porque a nosotros yo digo que son saberes más vinculados a la sociología y no tanto a la historia. No sé, igual me parece que pero en bueno, realidad es uno de los lugares más interesantes de donde se puede pensar, porque digo, yo estoy viendo casi como, lo hablábamos en una de las primeras charlas, ¿no? Sí. Hay casi como una cuestión de adivinación, desde un lugar sin tomar los precedentes, etcétera. En este caso, bueno, hay una posibilidad de ver si hay ciertas continuidades. Vos decías, bueno, nada, frente al desconocimiento de qué hacer hay que aislarse, ¿no? Es algo que tiene ahí una continuidad. ¿Vos pensás que hay alguna otra continuidad que puede llegar a realizarse exactamente, o no? Bueno, yo no sé si continuidad, es un deseo, que no sé si se va a poder, ¿no? Que es eso, una aspiración, un deseo, que es el rol del Estado, ¿no? Me parece que si hay algo que a mí me gustaría que de esta experiencia pudiéramos rescatar, es que es imposible salir de estas crisis sin un papel activo en cuanto al rol estatal en salud pública, en ciencia y en educación. En esos tres aspectos me parece que ha quedado claro en esta pandemia que, bueno, sin desarrollo científico es muy difícil poder tener una soberanía científica vinculada a innovaciones tecnológicas y técnicas. Lo hemos visto en el desarrollo del nuevo testeo, el nuevo testeo que se ha hecho por medio de una investigación del CONICET. Quien lo hace es CONICET, ¿no? Son los saberes y las trayectorias vinculadas a el dengue, que dado que era una enfermedad que no interesa tanto a los intereses mercantiles y comerciales de los laboratorios, es el CONICET que puede aplicar todos estos conocimientos vinculados al dengue y rápidamente poder trasladar esos saberes al estudio de esta epidemia y sacar en muy poco tiempo el nuevo mecanismo para aumentar la cantidad de tests. Eso por un lado, ¿no? Entonces, me parece que es clave. Acá ya hay un ejemplo concreto. La aspiración sería una vacuna, ¿no? Ya es mucho más difícil, no lo veo muy posible, pero bueno, la esperanza nunca se pierde. La Argentina ha tenido vacunas argentinas, como por ejemplo en el caso de la fiebre hemorrágica. La fiebre hemorrágica tiene una vacuna que es la Candiv, que es de industria argentina, que es en los años 80 se crea. Entonces, no es que no existe la posibilidad técnica, pero es necesario recursos, saberes, inversión, y esperemos que, bueno, en ese sentido esta pandemia traiga
a futuro esa decisión política de seguir sosteniendo la ciencia en el primer plano. Lo mismo en la educación, ¿no? Lo que deja esta pandemia en evidencia absoluta es que hay enormes problemas de conectividad, que se propone una virtualidad en donde los alumnos no tienen computadoras o no tienen conectividad, y tampoco los docentes, lo que hace muy difícil el proceso de enseñanza y aprendizaje en un contexto pandémico y fuera de un contexto pandémico, porque bueno, el acceso a Internet hoy en día es una herramienta básica para la educación, ¿no? Y este problema que detonó y que lo vemos en el caso de la pandemia, bueno, me parece que estaría buenísimo que el Estado tome el toro por las astas y haya una política activa en cuanto conectividad, acceso a computadoras, etcétera. Y en el término de salud pública, bueno, que estamos diciendo antes, ¿no? Es el Estado el que tiene la capacidad, los saberes de crear hospitales públicos con acceso universal, gratuito, que es una larga tradición en nuestra historia, o sea, viene de la historia del siglo XX, pero con un momento muy importante durante el peronismo, y bueno, obviamente el ideal y mi esperanza está puesta ahí, que esta pandemia ponga en evidencia que es imposible sostener un sistema público que no esté bajo una línea de universalidad y gratuidad, y en donde se deje de ver a las personas enfermas como clientes o rehenes de un sistema sanitario privado, y sí con derechos a tener derechos sanitarios, ¿no? Servicios sanitarios. Y bueno, también no podríamos hablar sobre el tema de la pobreza, que también iría por el mismo lado, y lo estamos viendo en la eclosión que está pasando actualmente en los sectores más populares. Hay una pregunta que te la leo porque el participante de la charla no tiene mic, y que pregunta qué visión del Estado se está dando acá. Él es de Colombia, y qué relación se da entre la ciudadanía y el Estado, y agrega que que los papers encuentran en la vacuna un hecho complejo, y si no habría que pensar que la desigualdad se produce al no haber acceso a esa vacuna generalizado, supongo, y si fuera posible pensar en que la haya. No entiendo bien la pregunta, pero creo que es algo así como si la desigualdad respecto al acceso a las vacunas no genera una expansión mayor. Digo, mientras vos planteabas, y agrego algo de esto, la cuestión del acceso a las tecnologías, me pasó a mí con mi curso de la UBA, que hice encuestas, y aquí en Buenos Aires el problema mayor no es el acceso a Internet. El problema mayor es habitacional, es no tener un espacio en los domicilios donde poder aislarse un rato a concentrarse en lo que hay que hacer. Entonces, bueno, abre un montón de puertas problemáticas la pandemia. Sin lugar a dudas. Sí. Así que, bueno, en relación a la pregunta, sí. Bueno, acá en la Argentina el gobierno nacional tomó bastante anticipadamente las medidas vinculadas a la cuarentena y el aislamiento preventivo, lo cual esto ha recibido, por un lado, muchas miradas positivas, especialmente de otras latitudes o mismo de la Organización Mundial de la Salud, pero por otros sectores, especialmente los que miran la cuestión económica, bueno, han dado una mirada muy crítica, porque bueno, se dice que la Argentina es el país que ha tenido la cuarentena más larga de la pandemia, y que esto va en contra de los intereses económicos. Y bueno, sí, un poco lo que yo mencionaba al inicio de la charla con el caso de la peste bubónica, ¿no? Siempre las medidas de cuarentena tensan la relación entre la política y la salud y la economía. Y acá está, particularmente en este momento, está muy sobre el tapete, ¿no? Esta cuestión con las aguas muy divididas, quienes dicen que hay que seguir con el aislamiento como una única medida de evitar el contagio, en un momento donde no llegó el pico todavía, pero se cree que va a llegar en junio, en algunos centros
precisos, especialmente lo que es Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, lo que son los municipios que están rodeando la capital federal, y otras miradas que dicen que no, que hay que abrir, que hay que cuidar los derechos y las libertades individuales de las personas, y en este momento estamos, ¿no?, en este dilema, atravesados por, obviamente, una puja política muy, muy importante. Y por otro lado, el tema de las vacunas. Bueno, ahí también podríamos hacer otra charla vinculada a la historia de las vacunas en el mundo y también en la Argentina, la aplicación de las vacunas, ¿no? Porque que primero que sí, como acá dice Helmut, es un proceso científico muy complejo. En esta pandemia no hay mucha claridad en cuanto a si va a ser la vacuna o si va a ser el plasma, ¿no? También hay una discusión científica. Y lo que acá creo entender en la pregunta es el tema de las patentes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando se descubra la vacuna? ¿No? Va a ser un negocio en donde todos los países que no descubren la vacuna vamos a ser rehenes de quien la descubrió, o va a ser un producto y un invento científico que sea de manera igualmente distribuido en el mundo. Esto en cada una de las vacunas que uno puede mencionar en la historia, por lo menos del siglo XX, siempre estuvo esta puja, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con las patentes? Porque es un negocio, obviamente, ¿no? En este momento se están matando los laboratorios, se están uniendo laboratorios para encontrar una vacuna. ¿Por qué? Porque es el descubrir la vacuna no solamente una enorme legitimidad científica, sino es un enorme negocio y un posicionamiento de la nación que lo descubra en el concierto de las naciones. Entonces, hay muchas cuestiones por detrás de esa vacuna. Y después, la típica, que por ahora no la tenemos porque estamos deseando tener una vacuna, pero siempre está lo que son los movimientos antivacuna, ¿sí? Que son aquellas personas que consideran que por defensa de sus derechos individuales no se vacunan, ¿no? Y esto lo hemos tenido hace relativamente poco tiempo. Está este movimiento antivacunas con este discurso de que mi cuerpo es mío y que entonces yo deseo no vacunarme y no lo hago poniendo en riesgo a toda la población. Y que esto, sucede en muchas cuestiones, no solamente en las cuestiones de evitar el contagio y no lavarse las manos, sino cuidarse y salir sin la protección indicada, sino también las vacunas. Yo siempre digo que, por ejemplo, estas medidas que se estimulan del uso de barbijo, de la limpieza de manos, y el no cumplirlo, es el mismo dilema que se produce con el movimiento antivacunas, ¿no? Yo me estoy protegiendo a mí, pero para cuidar al otro. Si por algún motivo de que no me puedo comunicar o que tengo algún tipo de reacción alérgica o algún problema, no me puedo lavar las manos con alcohol, todos los que sí pueden lo tienen que hacer para protegerme a mí, que yo no me puedo limpiar las manos con alcohol, ¿no? El sistema de vacunas es un sistema totalmente comunitario y solidario, en donde quienes podemos hacerlo, lo tenemos que hacer para aquellos que por algún motivo no lo pueden hacer. No sé si contesté la pregunta o me fui por las ramas. Helmut Torres Contreras. Hola, quisiera hacer una pregunta, un comentario. Daniela Testa. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. No, yo pensaba, acá disfrutando de la charla, como siempre, que en general lo que nos muestra la historia es que las epidemias pasado unas décadas o menos aún pasan al olvido. Incluso la del 1918 de gripe, que fue tremenda, es una de las epidemias más olvidadas. En el caso de la polio, también existen ciertos recuerdos a nivel de anécdotas y de recuerdos personales, pero también como que quedan en la memoria de la historia y en la memoria sanitaria incluso, quedan olvidadas. Entonces,
¿Vos pensás que algo, que esto, digamos, que esta pandemia va a evitar, va a esquivar el olvido, o en tanto es una situación que denota tanto las desigualdades y las inequidades estructurales que cuando salga la vacuna y venga este éxito científico, si esto no va a dejar velado todo lo que está mostrando la pandemia y si realmente imaginás que algo estructural, al menos en el sistema sanitario, va a verse transformado. Es medio también ¿no? de imaginación, Bueno, lo que pregunto. no, pero sí, y vuelvo otra vez a la historia por mi formación profesional. Me viene a la cabeza que a ustedes también lo acordarán, lo que fue la gripe A, que yo me acuerdo que, ¿se acuerdan? Que empezó ahí el alcohol en gel y el lavado de manos. Y en la UBA, yo ahí daba clases en la UBA, bueno, estaba muy contenta porque era por primera vez que en la Universidad de Buenos Aires, en los baños, había papel y había alcohol en gel. Yo no podía creer, ¿no? Porque, bueno, sabemos muy bien que si hay algo que no se caracteriza la Universidad de Buenos Aires es por el cuidado de los espacios, por lo menos lo que yo circulaba, que era sociales y filosofía y letras, por el cuidado del higiénico. Entonces yo pensaba para mí, bueno, la gripe A trajo algo positivo, que es que, de forma jocosa lo digo, ¿no? Pero que la Universidad de Buenos Aires tenga alcohol en gel y papel higiénico en sus baños. Bueno, lamentablemente, con el transcurso de los años, mi esperanza se diluyó. Lila quizás también me puede acompañar en este sentimiento, quienes estén vinculados a la UBA, porque ya hace muy poquito, hace 2 años diría yo, ya los baños de la Universidad de Buenos Aires eran tierra arrasada, ¿no? No había papel, no había jabón, menos alcohol en gel. Entonces, bueno, esto que vos decís es más que pertinente, ¿no? Y yo creo que, por un lado, espero que no pase, espero que esto sirva para reflexionar y para, bueno, tratar de entre todos poder mejorar los sistemas sanitarios, científicos, y el rol del Estado, etcétera. Pero como vos bien decís, también es cierto que a veces estos logros científicos y lo que viene acompañado con los medios de esos logros científicos y el capitalismo y su cambio de ropaje rápidamente hace que todas estas cuestiones que hoy nos estamos debatiendo y replanteando, hace que se diluyan o quedan en un grupo muy reducido de personas que seguimos viendo lo mismo. Vos decías muy interesantemente, ¿no? Esto de la fiebre amarilla, del interés, ¿no? La fiebre amarilla, la gripe española, la polio, es un interés muy reciente en cuanto a investigación histórica. Sí, bueno, vos sos la referente en la polio, Adrián Carbonetti, otro historiador, la gripe española, Maximiliano Fiqueprom en la fiebre amarilla. Y esto es ayer en términos de la historia, de las historias. Pero, como hablábamos también en forma informal al esta todas estas temáticas son, hasta este momento, siempre han sido marginales. La historia que realmente importaba hasta hace 2 meses atrás era la historia política, la historia económica. Nadie se le ocurría hablar de la historia de la salud, ¿no? Y cómo la historia de salud podía servir, o la salud y la enfermedad podía servir para reflexionar sobre estas temáticas. Veremos qué pasa a futuro, ¿no? Si queda también como una historia olvidada o espero, y ahí también otra está mi esperanza, que tanto desde el ámbito científico podamos colaborar para que esto no sea así, ¿no? Promocionando nuevas investigaciones y manteniendo esto en la agenda, ¿no? En la agenda pública, porque como suele pasar, y acá comprometo a los medios de comunicación, los medios están muy sensibles a las bombas, ¿no? A las bombas mediáticas. Cuando esto deje de ser una bomba mediática, es probable que no se hable más de todo lo que ha salido a la luz en estos últimos 2 meses. Y ya nadie se acuerda que en las villas no hay agua y que las escuelas no tienen, los alumnos ni docentes tienen conectividad y demás. Así que bueno, es mitad, un poco esperanzadora, pero bastante, por un punto también media negativa la respuesta. Traslada una pregunta de Helmut, que dice que ¿por qué crees que no tenemos tan presentes
la historia reciente y sí una historia que ni siquiera vivimos pero que nos fue contada. A ver, ¿cómo sería? ¿Por qué crees que no tenemos tan presentes muchas veces la historia reciente? Y si una historia siquiera... ¿una historia reciente que decís vincular a las epidemias? ¿O a qué te referís? No entiendo mucho. Bueno, puedo igual comentar algo. Siempre hay un debate sobre la historia reciente, ¿no? Hasta dónde es historia y hasta dónde es historia reciente. Este es todo un debate en la historiografía. Yo, bueno, mi idea, y es solamente una opinión, es que en el transcurso del siglo XX la realidad se va complejizando, ¿sí? Que es mucho más fácil analizar una fiebre o una peste en 1871 porque los actores eran menos periódicos, eran menos actores políticos, menos médicos que intervenían en la sociedad. En el transcurso del siglo XX, la sociedad se complejiza, y para hacer un abordaje histórico, vos tenés que observar, no sé, el papel de los científicos, el papel de los laboratorios, privados, públicos, hay mucho más medios de comunicación que también son parte de un proceso histórico. Entonces eso hace que sea más difícil contar, investigar, aquellos procesos que tienen más que ver con la actualidad, porque, repito, hay cada vez más actores involucrados. Es una opinión muy personal que, bueno, yo sé que hay gente que no la comparte, especialmente los que trabajan en el principios del siglo XX. Yo que empecé mi investigación con el peronismo y después me fui a principios del siglo XX, desde mi mirada subjetiva, obviamente, vi que era mucho más fácil estudiar las primeras décadas del siglo XX que el peronismo. El peronismo es un lío estudiarlo, después está la Fundación Eva Perón, están una multiplicidad de médicos, hay más medios de comunicación, empieza la televisión, está la radio, están los sindicatos, el movimiento obrero. En cambio, a principios del siglo, si bien hay actores, pero son actores más fáciles de asir, ¿sí? Y eso hace entonces que sea más fácil de investigar y de dar cuenta de esos fenómenos. Pero bueno, no sé, repito, ¿no? Es una opinión muy personal. Martiana Escudero dice, a ver, más disciplinas actuando sobre el mismo problema. Ah, ¿estás asintiendo lo que yo digo o no? ¿Es lo que entiendo? Sí, o sea, sí, vos te referís, claro. ¿Qué tal, Mariana? Soy yo, Karina. Sí. Que vos te referís a actores, pero también hay más disciplinas que estamos claro. Haciendo, y eso es como que trasvasa un campo y se hace más complejo el estudio. Claro, exactamente. Y bueno, lo que suele pasar muchas veces en investigaciones, entonces que se van acotando y recortando los temas, ¿no? Entonces, bueno, como es tan complejo por la gran cantidad de actores y disciplinas que hay sobre una misma temática, una investigación solamente va a mirar lo que dijo, no sé, estoy inventando, lo que dijeron, no sé, la infectología sobre tal temática, ¿no? Entonces se va recortando los objetos de estudio y bueno, entonces se tarda más en tener una mirada global sobre un fenómeno. Igual me meto yo. No sé si me parece que, digo, ahí, bueno, Helmut dice totalmente transdisciplinariedad. Me parece que se abre como una oportunidad a eso, de que, bueno, ya, si uno lo piensa desde un lugar como lo planteaba Sassen ya hace unos cuantos años, ya las disciplinas por sí mismas no dan cuenta de determinados fenómenos, porque ahora está todo el debate entre la economía y la salud, pero no es solamente la economía y la salud, es la cuestión social. Entonces, me parece que cada vez más requerimos equipos transdisciplinares porque ninguno de nosotros puede desde su pequeña quinta explicar determinadas cuestiones que son mucho más complejas. Esto que vos decías respecto del peronismo, a mí me parece que, y le sumo, sin ser historiadora, me parece que tiene que ver también con la actualidad que persiste, digamos. En los otros casos, si uno se va al principio del siglo XX, hay actores que son más asequibles en la medida en que ya no existen o que no juegan en la disputa. Como el peronismo sigue disputando, es muy difícil. Es muy difícil. Muy difícil, totalmente, exactamente. Sí. Acá hay una pregunta de Daniela. ¿Es cierto, Daniela? No, Helmut.
¿De qué forma vamos a contar este periodo de la historia? ¿Cómo va a hacerse memoria de ello? Bueno, como suele pasar en un oficio de quienes hacemos historia, memoria oral, ¿no? Entrevistas, periódicos, medios en general, gráficos, radiales, depende del abordaje que se quiera dar. Y los archivos estatales, ¿no? Las diferentes medidas que se fueron tomando, el accionar que se fue tomando en función de los decretos, en este caso, las reacciones de los actores sociales. En sí, no cambia. Cuanto más lo que se llama en metodología triangulación de fuentes uno haga, una investigación puede ser mucho más rica, ¿no? Entonces, fuentes orales, fuentes cuantitativas, me parece que lo cuantitativo va a tener un papel bastante protagónico, fuentes de tipo escritas, todo lo que es documentación del Estado, medios periodísticos. Pero bueno, es eso, ¿no? La triangulación y el uso de cuanto más variada es ese corpus de fuentes, seguramente va a ser un relato histórico más interesante. No digo más verdadero, porque bueno, muchas veces se discute, ¿no? La veracidad en la historia, pero sí más interesante y con más matices, que personalmente es lo que más recato de la historia, ¿no? La posibilidad de ver matices y particularidades dentro de un proceso determinado. Miguel, no sé. Miguel, ¿tomás la palabra? Bueno, ahí no sé si quieren ir redondeando. Yo tenía una pregunta en general, fundamentalmente ligada a las transformaciones en el mundo del trabajo. Vos describiste la emergencia del sector de obras sociales en la oferta de servicios de salud. En este mundo de transformaciones laborales, ¿qué futuro le ves a las obras sociales en este contexto político? Otra pregunta del millón. Y bueno, acá vuelvo otra vez, ¿no? Un poco a lo que había dicho antes. Los intereses de las obras sociales, hay ahí también una relación público-privado muy tenso, ¿no? Muchas de las obras sociales, sindicales, se han convertido en empresas, en una suerte de empresas privadas de salud, en donde les interesa más hacer acuerdos con otras obras sociales para que les deriven clientes y no afiliados, y así poder aumentar su base monetaria. Entonces vuelvo un poco a la idea, las obras sociales en la actualidad han perdido, a mi criterio, opinable y debatible, la lógica de solidaridad social en la cual se habían creado, ¿no? En el inicio de las obras sociales hay una lógica solidaria. Yo aporto a una obra social para que después, en caso de enfermedad o algún problema de la vida en general, esa obra social me pueda ayudar. Ese principio solidario, que es el que estuvo en el origen de las obras sociales, con el devenir de los años y el interés capitalista, bueno, también, ¿no? Se ha perdido. Y hoy muchas obras sociales actúan como casi empresas privadas de salud. Lo mismo, veremos, ¿no? Y otra vez, es el Estado, el diseño de políticas, los acuerdos políticos que se hagan en función de qué va a pasar tanto con la medicina privada como también con las obras sociales, porque ahí depende qué obra social, por momento hay obras sociales que tienen más que ver con una lógica del mundo empresarial que una lógica vinculada a la solidaridad social, ¿no? Y bueno, acá, insisto, es mi opinión y puede ser muy debatida, pero bueno, me parece que en un ideal sería bueno que el Estado tome las riendas en el asunto y más allá de las autonomías de los sindicatos y de esas obras sociales, vuelva a rescatarse el principio solidario real, ¿no? Y no retórico. Sí, completamente de acuerdo en esto. El principio fundador de las obras sociales se reemplazó por el principio de rentabilidad económica y negocio. Bueno, de mi parte nada más. Sí, totalmente. Pila.
Si querés continuar. No, ya estamos redondeando la hora, que es el formato que estamos teniendo en las charlas de pandemia. Le agradecemos a Karina muchísimo la generosidad de dedicarnos este ratito y de siempre poder contar con ella. Gracias, Miki, por la entrevista. Gracias a todos los que participaron y nos encontramos la semana que viene para seguir charlando sobre estas cuestiones. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias y saludos a quienes se sumaron a este espacio. Así que bueno, saludos virtuales. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Karina. Chao, gracias.